Muy buenas noches. En las precampañas que no son precampañas, pero cuyo objetivo central es elegir candidato presidencial desde el mes de septiembre, a los aspirantes de Morena y aliados y a los del Frente Amplio por México les contabilizarán los gastos que realicen. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los lineamientos con los que la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral cooperarán para fiscalizar como gastos, peluches, como este, por ejemplo, este es el de Ricardo Monreal, que se venden o regalan en los actos de las llamadas corcholatas, las bardas con nombre e imagen de los aspirantes, también que están por todo el país, espectaculares, y cualquier evento de los procesos internos de los partidos, pero que pueden ser considerados actos anticipados de campaña o precampaña. El INE pondrá la lupa sobre todo en aquellos que han expresado su interés de ser candidatos. Así, los argumentos que se dieron hoy en el Consejo General del INE. Pues ya nos están diciendo que en los próximos procesos electorales, si la gente se atreve a presentarse a las inmediaciones de nuestros eventos, de nuestros mítines, con algún tipo de elemento como los AMLitos, las delfinitas, los van a cargar a nuestro partido, a nuestras campañas, con el riesgo de llegar a superar los topes en los gastos de campaña. Llegamos a la conclusión que sí genera un beneficio. Cuando la unidad técnica de fiscalización advierta algún tipo de gasto, en esa medida se va a poder contabilizar el gasto, el beneficio de este tipo de propaganda utilitaria. Me parece interesante la observación de no restringir la eventualidad de uso de propaganda en actos de partido. Me parece que sería válido que, aparte de las visitas de verificación, se agregaran los monitoreos en redes u otros medios que normalmente realiza el instituto para identificar eventuales gastos y que en los que se puedan encontrar evidencias justamente de estos elementos que se están agregando como, a la propaganda del acto público proselitista de un tipo o de otro. Esto también se puede traducir en un beneficio para los partidos políticos y hay un reconocimiento de ello cuando se dice que también incluso el propio partido tiene reportadas algunas, por ejemplo en este caso delfinitas en su contabilidad. Eso se traduce en una propaganda electoral que está reconociendo el propio partido político. Propongo que se pueda devolver en este momento, que se pida en votación, devolverlo a la comisión para su análisis una vez que tengamos la sentencia del tribunal. Si emitimos el día de hoy este acuerdo, esto no nos limita ni nos sujeta para que posteriormente podamos modificarlo o incluso expandirlo en cumplimiento a la sentencia que eventualmente se nos notificara. Yo espero que a futuro, espero sin esperanza, diría Sabina, a futuro podamos tener más serenidad para discutir otras cosas. Algo de eso pasará cuando dentro y fuera del instituto se ahuyente la fantasía de que los consejeros estamos divididos entre consejeros pro 4T y consejeros anti 4T y que cada votación insulsa es un camino, es un paso en el camino del cielo o el infierno en esta división. Así fue como primero se determinó que peluches como los AMLitos, las delfinitas o los monrealitos deben contabilizarse si les generan un beneficio por la exposición y divulgación de su imagen. También los artículos de propaganda que se utilicen en los mítines y actos políticos podrán ser contabilizados y fiscalizados como gastos electorales si los partidos no los reportan ante la autoridad competente como gasto corriente. El INE validó las visitas de campo que ya se están realizando tanto en los eventos de las llamadas corcholatas de Morena como de los aspirantes del Frente Amplio por México. Para ello, los partidos estarán obligados a informar sus agendas semanales. En caso de comprobarse que los aspirantes cometieron actos anticipados de precampaña, apoyo de la ciudadanía o campaña, se acumularán los gastos a los topes de gastos que deberían correr en tiempos de precampaña y campaña.
Con esta resolución, las bardas espectaculares, promoción de autobuses y otros puntos donde se anuncian aspirantes presidenciales podrán fiscalizarse, cosa que actualmente no reportan las llamadas corcholatas que están reportando constantemente sus gastos al partido, a Morena. Son quienes tienen más publicidad en exteriores, excepto Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, que hasta se han quejado de sus compañeros. Los nombres de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y hasta el de Manuel Velasco son comunes, al menos en bardas de todo el país. Como les decía al inicio, el INE no solo fiscalizará esta propaganda de Morena y sus aliados, sino también la del Frente Amplio por México, donde también ya hay quien tiene su nombre pintado en algunas bardas. Estas son imágenes captadas esta semana, 2 bardas pintadas a favor de Xóchitl Gálvez, junto al puente de Periférico y Avenida Toluca, al sur de la Ciudad de México. Me acompañan Javier Martín Reyes, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Pues un gustazo estar aquí. Para platicar de lo que se está viviendo en México, son tiempos inéditos en materia electoral porque hay 2 procesos de selección de candidato. Eso es lo que va a hacer el coordinador del lado de Morena o el representante del lado del Frente. Y por más que lleguen quejas, se impugnen los procesos, la autoridad electoral parece que no los puede revertir. Sí, a ver, lo que tenemos aquí son básicamente 2 grandes simulaciones, Alejandro, ¿no? Todos sabemos que por un lado Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, y por el otro Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, pues no quieren ser ni coordinadores, ¿no?, del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, ni tampoco quieren ser nada más coordinadores del Frente. Lo que se está disputando, pues en realidad es la candidatura a la elección presidencial. El gran problema es que la legislación electoral lo prohíbe con toda claridad, ¿no? Desde 2007 hay reglas para las precampañas, son reglas que buscan que sean transparentes, que sean más austeras, que tengamos certeza y haya condiciones de equidad. Y aquí creo que de manera muy irresponsable, primero el presidente de la República adelanta el proceso de selección de Morena y sus aliados, y luego hay que decirle, el Frente y la oposición responden de la misma manera. Uno esperaría que un árbitro, pues en este juego democrático, cuando hay infracciones, pues llegue y marque las faltas, saca las tarjetas y se detengan este tipo de simulaciones. Sin embargo, Alex, creo que tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, desgraciadamente, lo que hemos visto son posiciones pues muy tibias, para decirlo amablemente. Por un lado nos dicen que esto hay que verlos como si fueran nada más procesos para seleccionar cargos al interior de los partidos políticos, cuando absolutamente sabemos que no es así. Y por otra parte dicen que pues en estas precampañas anticipadas no se puede hacer lo que se esperaría en una precampaña, ¿no? Se dice que no se puede llamar al voto, que no se puede hablar de propuestas, no se puede hablar de plataformas. Caray, pues yo no sé qué más podrían hacer, ¿no? Las personas que están aspirando. Y si volteamos a ver el día a día, ¿no?, las declaraciones que dan, las entrevistas, los eventos que están realizando, pues es muy clarísimo que sí están llamando al voto, sí están hablando de sus propuestas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso es lo que se esperaría en unas precampañas, que acá estamos con, déjame ponerlo así, la pantalla de que en realidad no lo son, cuando de facto todos sabemos que sí son, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? Tendrían que empezar estos procesos hasta noviembre. Sí, la tercera semana de noviembre, ¿no? Entonces, ahorita ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, ¿no? Digamos, conforme a la normativa vigente, el proceso electoral iniciará hasta septiembre. Hay actos preparatorios todavía anteriores a las precampañas. Las precampañas sí tendrían que iniciar hasta noviembre. Y si
Recordamos por qué tenemos esa regulación. Digo, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero recordaremos, por ejemplo, que en el 2000 se acusó mucho que Vicente Fox Quesada había arrancado su campaña con muchísimo tiempo de antelación y que no sabíamos de dónde venía el dinero que se estaba utilizando y que eso generó inequidad. ¿Por qué? Pues porque mientras los otros partidos políticos no estaban seleccionando, él ya estaba en campaña porque tuvo más tiempo y porque eso rompía esas condiciones de la competencia. Desde ese momento tenemos esta regulación. De nueva cuenta, es discutible si es la mejor o si es la peor. Sí, todo es perfectible, pero digamos, la ley está escrita así, ¿no? Sí, totalmente. Y, a ver, y yo te diría, creo que este gobierno pues tuvo prácticamente 5 años para hacer una reforma electoral, no a la buena, digamos, con tiempo, con diálogo, sí, porque como se tiene que hacer. Hace algunos meses, ¿no? Exactamente, ¿no? Trataron de hacer la reforma constitucional, no le dieron los votos. Luego vimos este bodrio llamado Plan B, que la aprobaron en fast track, ni siquiera sabían lo que estaban votando. La Corte termina anulando, creo que por buenas razones de violaciones al procedimiento legislativo, esta reforma electoral. Pero la gran paradoja, Alex, es que incluso en esa reforma que se terminó invalidando, los tiempos de precampaña todavía se reducían. Se contaban más, sí. Más, ¿no? Porque la lógica era la de la austeridad, decir, oigan, no tanto tiempo, no queremos andar bombardeando a la ciudadanía, ¿no? Con una campaña permanente, queremos que se gasten menos recursos públicos. Y caray, hoy lo que estamos viendo pues son espectaculares, ¿no? En todo el país. Estamos viendo actos proselitistas que de nueva cuenta pues se tienen que pagar que cuestan, de alguna parte. Estamos viendo publicidad también electrónica en redes sociales. Es decir, estamos viendo todos los elementos de un proceso interno para seleccionar candidaturas. Importantísimo, ¿no? Lo que mencionas sobre los gastos, porque lo que ocurre en los periodos de precampaña y campaña es que se fiscaliza. Todo lo que los partidos están haciendo, todas estas actividades se reportan y entonces la autoridad electoral está viendo lo que se gasta, ¿no? Y lo está comparando y está saliendo a ver los espectaculares y da seguimiento a las quejas que se presentan. Hoy el INE determina que lo va a hacer. Entonces entramos en una contradicción. Mientras que no son precampañas, sí se va a fiscalizar, al parecer, lo que se gaste en estos procesos internos de selección. Claro, porque a ver, si esto fuera nada más en realidad la selección de un cargo partidista, ya sea en Morena o en el Frente, pues estos serían gastos ordinarios que tienen los partidos políticos que constantemente están o tendrían que estar renovando a sus dirigencias. No tendríamos las reglas específicas que sí se utilizan cuando se trata en precampañas. Y sí, ese es uno de los resultados paradójicos de estas determinaciones. Tanto la Comisión de Quejas y Denuncias en un primer momento, luego el Tribunal Electoral, posteriormente el Consejo General, lo que han decidido, digo, a mí me parece que está bien que se fiscalice, es mejor tener fiscalización que no tenerla, sí. Pero pues claro, la gran pregunta es ¿por qué se está fiscalizando como precampañas? Bueno, porque son precampañas adelantadas, pero sí es muy importante, o sea, de entrada tenemos que saber de dónde viene ese dinero, cuál es su procedencia, ¿no? Son simpatizantes, son militantes, son personas morales, son empresas, es decir, ahí hay una primera gran pregunta. Y la otra que también es importante es cuánto se está aportando y cuándo se está gastando, porque también una de esas condiciones de equidad para que la competencia sea pareja, pues es que los competidores a final de cuentas puedan tener recursos suficientes. Siempre se fija un tope de gastos que se debería de cumplir, en este caso por lo que vemos y las declaraciones que han hecho en el caso de los que tienen espectaculares, bardas y demás, lo atribuyen a terceros, es decir, otra persona me puso un espectacular, son los que nos apoyen, ya les dijimos que los bajen. Ellos se deslindan de ese gasto, pero alguien sí lo está gastando por ellos. Sí, se les debería de contabilizar, ¿no? Y yo te diría, y es tanta la coincidencia en los espectaculares, en las bardas, que realmente, digamos, es muy poco creíble decir, hombre, la ciudadanía un día se levantó, se organizó y dijo, vamos a juntar, ¿no? Decenas, si no es que cientos de miles de pesos para pagar ese tipo de publicidad. Creo que no es creíble, pero para eso está la fiscalización del INE. Ahora acá, pues otra de las cosas, ¿no? que llama mucho la atención, pues es que estas reglas y estos procedimientos, déjame ponerlo así, se van a arrancar una vez que el partido ya inició, ¿no? Cuando típicamente lo que esperaríamos es contar con esas reglas desde antes para tener certeza. Eso, por supuesto, ya no se pudo porque pues aquí se adelantó todo. Entonces sí, sobre la marcha se está tratando de regular, se está tratando de fiscalizar y yo creo que eso va a ser una tarea muy compleja y además pues creo que vamos a terminar enterándonos de cosas que ya se más o menos alcanzan a percibir, pero sí creo que cuando se hagan las cuentas finales de cuánto se está gastando, vamos a ver que son montos pues muy elevados, ¿no? Y lo que se alcanza a contabilizar, porque otros gastos quedan
quedarán ocultos. Sí, a ver, yo te diría, este es un problema general de la fiscalización en materia electoral. Hay muchísimos gastos que no entran a la contabilidad. Creo que el INE siempre lo que ha tratado de hacer es el mejor esfuerzo. Incluso llega a mandar a personal. Hubo una controversia, ¿no? De, bueno, ¿por qué hay aquí funcionarios del INE en las asambleas? Bueno, pues porque tienen que estar ahí también verificando, checando qué tipo de gastos hay. Eso permite detectar pues una parte de los gastos que no se reportan. Pero ciertamente, Alejandro, tienes toda la razón de que hay muchos otros que nunca aparecen. ¿No? Pues ahí están los tiempos de precampañas, lo otro son los gastos y la fiscalización. Y tercer punto que me gustaría abordar contigo, Javier, es la imparcialidad y la neutralidad en los procesos. También algo que se impulsó en reformas electorales anteriores, donde el presidente de la República o los funcionarios públicos no podían intervenir, no podían pronunciarse, y ya ha habido medidas cautelares. Sin embargo, se sigue hablando, y por lo que veo se seguirá hablando de este proceso desde Palacio Nacional u otros actores, porque hay gobernadores también hablando del proceso. ¿No? No, a ver, yo diría aquí la gran, o sea, digamos, lo que llama muchísimo la atención es pues tanto la incongruencia como la irresponsabilidad del presidente de la República, ¿no? En el 2006, creo que con toda razón el entonces candidato López Obrador se quejó de que el presidente Fox metió las manos al proceso electoral, se pronunció en contra de su candidatura cuando el presidente no tenía que hacer nada porque tenía un deber de neutralidad y de imparcialidad. Vicente Fox puso en riesgo la elección presidencial de 2006. Todos recordaremos, fue una elección muy cerrada. El Tribunal Electoral reconoció que esa fue una intervención indebida y eso estuvo a punto de generar la nulidad. Acá lo que estamos viendo es un presidente que no solo está repitiendo lo mismo que hizo Vicente Fox, sino que lo hace con mayor contundencia, con mayor claridad, con mucho mayor frecuencia, ¿no? Entonces, en este caso yo te diría, la magnitud de las violaciones y las afectaciones que está generando desde este momento el presidente López Obrador son mucho mayores que las de Vicente Fox. Y por supuesto no sabemos qué va a pasar en el 2024, no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuál va a ser el margen, pero si hay un escenario, Alex, donde si quien termina ganando es la candidata o el candidato de Morena y sus aliados, y el margen del triunfo no es lo suficientemente amplio, creo que perfectamente se puede hacer un planteamiento de que el presidente está violando la Constitución, que las autoridades electorales trataron de frenarlo, ahí están esas medidas cautelares. Y que siguió. Y el presidente simple y sencillamente las ¿Y es causal de nulidad? Sí, por supuesto. No, digo, 2006 estuvo a punto de anularse. Siempre y cuando el margen sea muy pequeño, ¿no? Sí, digamos, ahí el criterio es que las violaciones tienen que ser determinantes para el resultado, ¿no? Obviamente ese es un ejercicio contrafactual y probatorio muy complicado, porque lo que hay que argumentar es que si no se hubieran sucedido esas irregularidades, entonces el resultado, el ganador hubiera sido otra persona, y obviamente por eso el margen es muy importante. Cuando las elecciones son muy cerradas es mucho más fácil hacer un planteamiento así. Cuando el margen es muy amplio, entonces ese tipo de argumentos probatorios se vuelven mucho más difíciles de justificar. Pero de nueva cuenta, pues no sabemos qué va a pasar, y el presidente pues ya no tiene solo unos días ni semanas, tiene meses que está hablando de las elecciones de 2024. Ves tan interesantísimo también la parte postelectoral, ¿no? Una vez que esto concluya después de junio del 2024. Y a ver, yo te diría, creo que a lo que todos quisiéramos y lo que nos convendría a todos es tener una contienda electoral limpia, donde se respeten las reglas y que gane la candidatura que tenga más votos, ¿no? Yo creo que muy mal haríamos si pensamos en lo que pasó en 2006, en reeditar un escenario similar de conflicto postelectoral, donde la persona, sea quien sea, que gane, llegue cuestionada en su legitimidad, y la persona candidata que pierda, sea quien sea, llegue haciendo planteamientos de nulidad. Yo creo que un escenario así pues no nos conviene, porque es prolongar el conflicto, es generar condiciones difíciles para la transición, para la calificación y para el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, caray, yo creo que la responsabilidad sí es de proporciones históricas, pero desgraciadamente no se ve que el presidente quiera hacerle caso. Pues deja todo lo que diga el INE o el Tribunal Electoral, lo que establece textualmente la Constitución a partir de peticiones del mismo. Sí, ¿no? Claro, que se promovieron desde entonces. Javier, muchísimas gracias por estar acá. Nos queda más claro lo que está ocurriendo y, por supuesto, si te parece, lo volvemos a discutir de aquí los próximos meses. Por supuesto que sí, querido. Aquí, cuando me inviten, estaré con mucho gusto. Gracias a Javier Martín Reyes, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a más información del día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó en su sección No lo dije yo las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, sobre que era víctima de discriminación a la inversa. El presidente omitió que un día después Krill reconoció el error y dijo que había sido un lapsus de su parte. López Obrador dijo hoy que jamás se ha metido con Santiago Krill ni con su familia. Declaración que Krill también omitió al reclamarle al presidente justo lo contrario, que se metiera con su familia. Aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa. Es nuevo para mí. Es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos. Es mentira. Le digo y le reitero al presidente, se ha metido en lo personal conmigo y con mi familia, y le digo al presidente que el que se lleva, se aguanta, porque conmigo no se mete, así sea el presidente y jefe de Estado, y mucho menos en temas familiares, que yo protejo a mi familia y además en la política siempre he tenido respeto por el otro. En más información política, Xóchitl Gálvez, la senadora, respondió con humor al apodo de señora X que ayer le pusieron en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. En su cuenta de Twitter compartió estas palabras que podrían acoplarse a este sobrenombre como luchona con X, chambeadora con X, mexicana. En otro tuit colocó una foto con chamarra de cuero, lentes de sol, con la frase "hasta la vista, señor Peje". En un evento en Chihuahua reconoció que sí le preocupan las palabras del presidente y por eso ha solicitado medidas cautelares al INE. Yo no vivo en un palacio, yo no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas. O sea, por eso el presidente creo que debe ser mucho más responsable con sus palabras, porque su veneno, su odio, su insidia puede hacer que otros voluntarios traten de hacerte algo para quedar bien con él. Entonces creo que el que tiene que medir sus palabras, por eso pedí medidas cautelares al INE. El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentó una denuncia en contra de Xóchitl Gálvez por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Recordemos que Romo fue antecesor y sucesor en esa alcaldía, Miguel Hidalgo. De hecho, Xóchitl Gálvez lo denunció a él primero, pero el proceso en su contra no ha avanzado. Para ella, lo de hoy se trató solo de politiquería. Para él es evidente el tráfico de influencias para recibir contratos para desarrollos inmobiliarios durante la gestión de Xóchitl Gálvez como alcaldesa. Cuando ella fue delegada del 2015 al 2018, sus dos empresas, Hightech y Omey, a través de Symmetric Group Inmobiliario, contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos, Distrito Polanco y One Marina Park. En Campeche, la Fiscalía General de ese estado cateó predios colindantes a la casa de Alejandro Moreno, ex gobernador de esa entidad y actual dirigente nacional del PRI. El fiscal estatal, Renato Sales Heredia, encabezó las diligencias. Recordó que contra Lito hay una carpeta de investigación abierta por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es lo que están realizando, señor? Una diligencia de cateo en predios colindantes a la propiedad del exgobernador, no en la propiedad del exgobernador. Que quede bien claro, la diligencia de cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre predios que están a nombre de otras personas. Y que colindan. Son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque 7 están a nombre del exgobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, publicó este comunicado. Aclara que los lotes y predios en la orden de cateo no son de su propiedad. Ahí veíamos la aclaración de Renato Sales diciendo que pues no, la mayoría no eran de él. Alito Moreno dice en este comunicado que el operativo era una farsa orquestada por la Fiscalía General del Estado, como ocurrió el año pasado. Agregó que la Fiscalía a cargo de Renato Sales se ha convertido en un instrumento de presión y persecución política del gobierno de Laida Sansores. En más información, ayer un pequeño grupo de diputados de Morena presentó una solicitud de juicio político contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por supuestamente, o bueno, no supuestamente, porque invalidaron reformas aprobadas en el Congreso, pero supuestamente, dicen los legisladores, con esto se intrometieron en atribuciones legislativas. Los legisladores esperan que la demanda quede sin efecto cuando los ministros reduzcan sus remuneraciones y acaten la Constitución, es decir, como una moneda de cambio.
que si bajan el sueldo los ministros retiran esta solicitud de juicio político? Los argumentos presentados dan entre pena y risa. Pedir que como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática, como lo comenta la Constitución. Se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten al imperio de nuestra Constitución. Hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018. Distintos países ya como Ecuador, Brasil, Bolivia y recientemente en Perú hemos visto que la extrema derecha ha intentado hacer estos intentones de apoderarse del Poder Judicial y desde él. Respecto a esta demanda, la ministra presidenta Norma Piña dijo que en gran parte del mundo surgen movimientos que buscan mermar de forma directa la independencia de los poderes judiciales. Agregó que la humanidad corre riesgo de perder todo lo ganado desde la Segunda Guerra Mundial. Dijo que las constantes críticas y descalificaciones de los jueces nunca han sido buenos consejeros. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre las acusaciones contra Genaro García Luna en México. Consideró que Felipe Calderón debe tener información valiosa y debería declarar al respecto. También le preguntaron sobre el caso en Estados Unidos. Admitió que ya desistió de demandar al abogado César de Castro por daño moral y calumnias, como quería hacerlo desde meses atrás. Dijo que mejor le mandará una carta. Recordemos que al presidente le molestó que durante el contrainterrogatorio, durante el juicio de García Luna, a Jesús el Rey Zambada, César de Castro le preguntara sobre las menciones que había hecho a agentes estadounidenses sobre el pago de 7 millones para la campaña de López Obrador, una campaña que dijo César de Castro fue contra Vicente Fox. Desde ahí estaba mal planteada la pregunta. Esto dijo el presidente al respecto de por qué desistió de demandar a César de Castro. Hace como 2 o 3 días aquí se preguntó si se tenían denuncias contra García Luna en México y tengo entendido que ayer la Fiscalía dio a conocer que sí hay denuncias presentadas contra García Luna. ¿No tienes ahí el boletín? O mañana también podría Pablo Gómez. Sí, le vamos a pedir que nos informe cómo va la denuncia de Florida. A lo mejor sí. Y la demanda contra la defensa contra el abogado de García Luna, no sé si ya la interpusieron, ¿bajo qué términos fue, como lo había usted anunciado? Qué bien que me pregunta sobre eso. Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna, se las voy a dar a conocer, creo que la próxima semana, porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos, que protegen a los abogados. No se les puede acusar por difamación y daño moral. ¿No quiere ayudar Calderón? Prefieren guardar silencio. Debería de hablar, decir que es falso todo, que fue un invento del gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA, y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna. Defenderlo o decir, cometí un error, que en política los errores son como crímenes. Que diga algo. Algo. ¿Mande? Debería ser juzgado Calderón. No, pero él mismo. Bueno, él decía que por qué no se le preguntó a César de Castro sobre la referencia que se hizo de su persona en el contrainterrogatorio a Jesús el Rey Zambada. Yo sí se lo pregunté a César de Castro en la entrevista que nos dio en este espacio. Dijo que estaba impedido hablar de lo que las notas judiciales en las cuales él se estaba basando para hacer esa pregunta contenían, pero reconoció que tomó la información de lo que la autoridad estadounidense le proporcionó. Y el objetivo de hacer esa pregunta era demostrar que el Rey Zambada era un mentiroso. Recordemos. And had never, in dozens of meetings with the government over hours and hours, had never even mentioned Genaro Garcia Luna, and all of a sudden that witness claims to know
all these details. It just doesn't make any sense. Until years after, for example, Jesus El Rey Zambada, that you pointed during the trial, and I want you to tell us, what does that note that you referred to said about this payments that he make or not? Because you pointed there as part of your strategy to discredit him. Certainly the overall strategy with Rey Zambada was to show that he is not a truth teller. And he had opportunities, many opportunities, to talk about Genaro Garcia Luna with government prosecutors, and he did not. And in my view, that tells you that he decided to bring this up later for whatever reason. In terms of what was in what I was asking questions, which I figure you're asking me what many people have asked about, is number one, it's very important for you to understand that the documents that I'm provided as part of the government's investigation are subject to what we call a protective order. I can't send it out, I can't put it up on a screen, but I certainly can utilize it to ask my questions. And so that's what gives me a basis to ask questions. And so it would be wrong of me now to tell you what's in that order. I'm still subject to that order. I respect that order. And I'm not disclosing anything that's in it. So generally what I tell people is, look, I asked my question, people were there, they can surmise what they surmise from the courtroom experience, but they can read the transcript, they can read the sidebar with the court to understand that I had a basis for my question, and Mr. Zambada chose to deny what I believed he had said to people in the past, and that was the end of it. And then we moved on. Esa es la explicación de César de Castro de por qué mencionó al presidente López Obrador en ese contrainterrogatorio durante el juicio contra Genaro García Luna. Él descarta que haya sido para dañar la imagen del presidente de México. En Guanajuato, el colectivo Unidos por los Desaparecidos de León denunció la desaparición de su compañera Catalina Vargas, quien busca a su hijo desaparecido Antonio Rodríguez Vargas. Él desapareció desde el 1 de enero del año 2020. El colectivo y su familia perdió contacto con ella desde el lunes. Estaba en su casa. Hasta el momento no ha sido localizada. La ficha de búsqueda sigue vigente. Fue publicada por el colectivo y la Fiscalía General del Estado. Ahí está la ficha. Es a quien buscan y ella busca a su hijo desaparecido, pues ahora no se le encuentra. Veamos los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dio a conocer los datos de homicidios y feminicidios del primer semestre del 2023. En total, hubo 25.368 homicidios y feminicidios en México. Es un promedio de 140 al día. Híjole, voy a tener que saltar esta nota, vamos a revisar los datos. Voy a hacer una pausa, volvemos. La Fiscalía de Guatemala allanó por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de documentos relacionados con registros de personal de la entidad electoral. Esto ocurre como parte de las investigaciones de supuestos casos de corrupción en las inscripciones de militantes del movimiento Semilla, este partido político cuyo candidato presidencial es Bernardo Arévalo y está entre los dos que llegaría a la segunda vuelta si es que se realiza. Está programada para el próximo 20 de agosto. Esta semana le daba cuenta de cuáles son... con el exministro de Gobernación, le daba cuenta de cuáles son los pormenores y las dificultades para que se realice esta segunda vuelta. Hay una orden de aprehensión en contra de Leonora Castillo, subdelegada del Registro de Ciudadanos. Sin embargo, no pudieron detenerla porque no estaba ahí. Así las cosas, la situación política y social en Guatemala. Le repito, la segunda vuelta está programada para el 20 de agosto. Aún. En Sudáfrica, al menos una persona murió, 48 resultaron heridas en una explosión. Se registró en la ciudad de Johannesburgo. Esta explosión provocó enormes grietas, además de hacer volar varios vehículos. Aparentemente el accidente fue provocado por una fuga de gas. Sin embargo, ahí está, esa es la imagen, ahí está la explosión y lo que generó, ¿no? Cómo se levantó el asfalto. Las causas del estallido aún no han sido confirmadas, pero ese es el momento en que ocurre y cómo queda la calle. Pausa, volvemos.
Minela Taide, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Platicar justamente del Mundial Femenil que arrancó esta madrugada apenas, sí. Exactamente, de Australia y Nueva Zelanda, en donde México, bueno, Alex, tengo que decirlo, no participa, pero hay cosas muy atractivas, ¿eh? Eso sí, ganaron para empezar las locales, Nueva Zelanda 1-0 ante Noruega, Australia 1-0 ante Irlanda, y en términos generales, Alex, espera un torneo de mucho impacto que refleje el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil en diferentes ligas del mundo. Es la primera vez que participarán 32 selecciones, en el Mundial anterior fueron 24, y es la primera vez que se reparte una bolsa de $152 millones. La anterior fue de $50 millones, así es que la diferencia sí es importante. Se han vendido también más de 1 millón de entradas y sigue aumentando la cifra, y eso habla justamente del interés que despierta en el público el Mundial Femenil, pero además hay que recordar que el fútbol femenil ha dado pasos gigantes en la lucha por la igualdad salarial. A nivel de selecciones, Alex, son 9 en todo el mundo las que ya ganan, igual que los combinados varoniles de su país: Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Australia, Brasil, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos y por supuesto Estados Unidos, que es favorito para ganar, por supuesto, este mundial. Veamos una comparación, Alex, en los premios en la rama varonil y femenil. Obviamente todavía es diferente. El campeón varonil recibió en el mundial pasado $42 millones, mientras que para esta edición en la femenil se darán $4.29 millones. 4.29. Exacto, por 42. Es mucha la diferencia todavía. El subcampeón masculino recibe $30 millones y la femenil $3 millones. Muchísimo menos, sí, ¿no? Mientras que el tercer lugar recibe $27 millones y en las mujeres $2.6 millones. Sin duda todavía, te decía, las diferencias son muy importantes, marcadas. Ha crecido, sí, pero todavía falta muchísimo en trabajar, sobre todo en el tema de mercadotecnia, que eso, Alex, es lo que va a traer mejores salarios, el apoyo de la FIFA, que sí, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Por primera vez se les paga, ¿no? Exacto. Que eso, digamos, es importante, aunque sí la diferencia es abismal. Exacto, y a cada una de las jugadoras que van a participar también se les va a pagar. Entonces, realmente es importante lo que se está dando, este respaldo de FIFA, respaldo de patrocinadores. Todavía falta mucho, como te decía, porque justamente son los patrocinadores, los derechos de transmisión, todo lo que conlleva el Mundial alrededor, lo que generará en algún instante que, pues obviamente, estos montos se igualen a los de las selecciones varoniles. Pero bueno, ahí va dando pasos importantes y, como te decía, 9 selecciones ya ganan lo mismo que los hombres. Estados Unidos ha sido de las que más ha luchado por ello. Y Alex, vamos a cambiar rápidamente de tema, porque el equipo de natación artística que demandó, recordemos, y que aquí lo platicamos de todo el proceso, a la CONADE por el retiro de las becas que se les otorgaba mes con mes, sigue a la espera que el organismo les pague el retroactivo de 5 meses a partir de enero, ya que hasta ahora solo les han pagado junio y julio, cuando un juez exactamente ya había ordenado este pago retroactivo. Si el depósito no llega el próximo lunes, se removerá de nuevo un escrito para que el juez entienda que, por supuesto, es una táctica dilatoria por parte de la CONADE, y el monto a pagar, Alex, es de $1.140.000 por parte de la CONADE al equipo de natación artística. Bien, Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Bien, le doy el dato correcto del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hoy es la fecha, aunque desde días anteriores ya habían dado datos. Son 15.122 homicidios cometidos en el primer semestre de este año 2023. Esto quiere decir que se cometieron 83 homicidios diarios, son 3.4 por hora, 3 asesinatos por hora en el primer semestre del 2023, y esto es 1.68 menos al primer semestre del año pasado, 2022. Los espero mañana, 21 horas.